Si te gusta el contenido, compártelo. Comenzamos. Los que ustedes que ya tienen tiempo, ¿ya no les suceden problemas? Ya no se frustran. Sí. Ya no, ya no ustedes no hablan de los problemas que ustedes tienen. Y fíjense que especialmente eso de hablar de los problemas, claro que sí tenemos problemas. Solamente que ya son muy de corta duración, la mayoría. Ya no duran tanto como antes, que nos enojamos con alguien y duraban semanas, meses o algunos años. Por eso hablamos de resentimiento el día de hoy, ¿verdad? Porque muchos resentimientos vienen de hace muchos años. Entonces ahora tratamos de estar, pues más. En el cuarto paso uno hace un inventario desde que uno se acuerda hasta la fecha. Entonces de ahí de alguna manera uno descarga muchas cosas. Y ya después solamente los problemas que nos aparecen a diario. Y el día de hoy yo estaba pensando precisamente en eso. Y le quería preguntar a Mónica, ¿tú a este momento tienes algún resentimiento todavía con alguien que te gustaría compartir? Y también ¿qué es lo que te frustra en estos días? Fíjate que gracias a Dios, los resentimientos, como dices tu edad, sí me molesto ante ciertas actitudes y digo, hey, de seguro lo hacen por mí, ¿verdad? Y me empiezo a enojar y me empiezo a incomodar. Pero después ya viene el programa, ¿verdad? Las personas no van a ser como tú quieres, Mónica. Cada quien trae su lucha interna. Y ya no siento que me he resentido con nadie, ¿verdad? Hasta el día de hoy no creo que no. Sí me molesto, pero no me he resentido, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre un malestar y un resentir, ¿verdad? El resentir es que te queda ahí la obsesión y lo andas piensa y por más que no quieres soltar, ¿no? ¿Verdad? El resentimiento me ha ayudado bastante, compañeros, es trabajar en ese inventario, en la escritura de los resentimientos y sobre todo estar compartiendo. Y cuando algo me enoja demasiado, que lo comparto con la Nadina. La última vez que me resentí con una persona, la persona me insultó, ¿verdad? Pues yo me ofendí, dije, ¿cómo se atreve? Madrina, le digo, fíjate que esta persona me hizo esto, ¿verdad? Y está el pensamiento y no lo puede soltar, y no lo puede soltar, y no lo puede soltar. Y luego me dice, Mónica, si supieras que esa persona es la maestra que Dios ha mandado para que tú empieces a sanar, ¿verdad? Y yo, ¿cómo que mi maestra, si esa no sabe nada? Pídele a Dios por ella, que la bendiga, que la proteja, que le salgan las cosas bien. No, ¿cómo le voy a pedir eso? No te estoy diciendo que me insultó. Sí, pero es su enfermedad, es su ego, no lo tomes personalidad. Ella vino para enseñarte que tú todavía batallas con esas cosas, ¿verdad? Entonces me dispuse a hacer lo que la madrina me dijo y me dijo, ¿cuándo fue la primera vez que alguien te trató como tú, como esta persona con la que tú estás súper ofendida, ¿verdad? Y dije, pues igualito que mi papá, autoritaria, mandona. Características de mi papá, dijo, no estás peleando con ella, estás peleando con el resentimiento de tu papá, ¿verdad? Entonces me dispuse a orar por esta persona y de repente se fue de mi vida, ¿verdad? Entonces yo puedo mirar que cuando uno se dispone a soltar, el universo te ayuda a sanar, ¿verdad? Pero eso no se quedó, fíjate. Así como me dijo la madrina, lo empecé a trabajar y le dije a Dios, gracias por la persona que pusiste en mi camino para que yo me dé cuenta de lo que yo tengo que sanar. Que los defectos los tiene ella, claro que sí, pero a mí no me importa lo que tienen los defectos ellos, sino lo que a mí me daña es lo que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Y la frustración todos los días, compañeros, todos los días. Les acabo de compartir esta frustración de la computadora. Dije, pero si entré a las 6:30 para que todo estuviera perfecto y entraba el tiempo perfecto. Y luego el compañero me pone un anuncio. No, que las reuniones empiezan a las 7 y eran las 7:02. No puede ser. Yo estaba lista desde las 6:30. Pero cosas pasan, ¿verdad? Y pues ni modo, tenemos que adaptarnos a lo que es, no a lo que me gustaría que fuera, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues fíjate que Elías hablaba algo
Elías fue el que compartió el compañero, ¿verdad? Hablaba algo de la oración. ¿Y qué es oración? Pues oración es hablar con un poder, ¿verdad? Como él decía, Jehová o el que ustedes quieran, pero un poder superior. Y hablando de la tradición, Dios dice que debe ser un Dios bueno y amoroso, ¿verdad? Porque alguien puede ser su Dios, el chanclas, ¿no? También. Entonces, fíjense que cuando, porque a veces, ahorita que hablaban, ¿cómo salgo de esta situación? Decían, esto desde que yo llego a los grupos hasta el día de hoy, yo me he dado cuenta de que no hay de otra, fíjense. Y eso de la oración, eso es como una comunicación entre tú y ese poder superior. Ok, pero esto no se logra siempre. Muchas veces solamente hace uno una oración, pero no hay contacto. O sea, y esto es casi la mayoría de veces. Pero hay un momento, fíjense, en el que uno realmente es sincero cuando uno hace esta oración. La oración es hablar con un poder superior de la manera que tú quieras, ¿verdad? Ese es el hablar, ¿verdad? Con un poder superior. Y eso no se logra siempre, pero cuando logras hacerlo, suceden cosas increíbles. O sea, increíbles, se te despierta la mente, te das cuenta de cosas. Y poco a poco la mente como que de alguna manera va teniendo ese contacto cada vez más con ese poder superior. Y entonces, cuando sucede algo grave en tu vida, tú ya sabes que no estás solo. O sea, te da una sensación de que no estás solo. Ahora, dice, pero ¿cómo puedo yo ahora entonces darme cuenta o qué hago ahora? Fíjense, hay una cosa bien importante que es hacerle caso al corazón. Cuando tienes una corazonada, cuando tienes una intuición que no deberías de hacer eso, o deberías de hacer eso, o deberías de llamarle a alguien para ver cómo está. Tienes esa corazonada, entonces empezamos a hacer caso de eso. Y porque eso es como que Dios te dice, ¿sabes qué? Mira esto. Pero no te lo dice en un pensamiento, sino te lo dice en el corazón. Tú sientes eso, esa corazonada. Eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta. No siempre sucede. Pero en esto de la frustración, fíjate, todos los días, el problema más grave que yo tengo precisamente es de la frustración. ¿Por qué? Porque soy controlador. Yo creo que a las personas controladoras, esto de la frustración nos pega a cada rato. ¿Verdad? Te pega cada rato y entonces andas de mal humor, tienes una cara así como la mía. Espero que no, ¿verdad? Espero que no. Pero de verdad, es una lucha interna que tenemos. Entonces, por eso ahorita oí a alguien que decía, bueno, pues hay que hablar de cosas buenas y eso. En realidad lo que hablamos pues es del programa, para que analicemos nuestra propia vida. Ahorita les iba a decir que al final, en unos, ¿qué serán? 35 minutos, 30 minutos, vamos a abrir la reunión para que todos puedan compartir, ¿verdad? Y ahí pues queremos escuchar sus frustraciones. Pero que no sea de los coordinadores. Fíjate, compañero, lo que es la frustración. La frustración es una respuesta emocional y desagradable, ¿verdad? Que surge cuando no se logran satisfacer deseos, metas o expectativas, ¿verdad? Siempre que no salen las cosas como queremos, nos vamos a frustrar, ¿verdad? Y si no nos enseñaron a gestionar esas emociones, pues hacemos rabieta, ¿no? Por lo general uno está en ira, ¿verdad? Dice, generando ira, ansiedad o decepción, a veces de las personas, a veces de nosotros mismos. Es una emoción natural y pasajera. Pero ¿qué pasa con las personas que somos hipersensibles? Nos la agarramos todo el día. Entonces dice, pero su mala gestión puede llevar a comportamientos agresivos o de abandono. Desarrollar la tolerancia a la frustración permite superar bloqueos y aprender de ellos. Y fíjate, pues yo una iracunda, ¿verdad? Una persona neurótica, siempre peleando con mi pareja por todo y por nada.
pues mi hija se desarrolló en ese ambiente, ¿no? Con 2 neuróticos. Y me recuerdo una vez que andaba buscando ahí unos zapatos y no los encontraba y ella tenía 7 años. Y la miré que andaba toda enojada y con su actitud y todo, aventando las cosas abajo de la cama. Y le dije, ¿qué tienes? ¿Por qué estás reaccionando así, verdad? Y pues obvio, ¿quién le enseñó, verdad? Pero pues uno no se mira sus defectos, compañeros, hasta que ya destruye, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que ando buscando mis zapatos. ¿Pero por qué lo haces con esto? Dice, es que me he fijado que si lo hago así, las cosas aparecen, ¿verdad? Pero no es que se había fijado en eso, sino que se había fijado que su mamá tenía exactamente los mismos comportamientos, ¿verdad? Entonces, pues si la mamá no sabe gestionar las emociones bien, pues ¿qué es lo que le va a enseñar al hijo? Pues lo mismo, ¿verdad? Frústrate, enójate, irrítate, grita y piensas que la cosa se va a solucionar, pero pues antes lo empeoras todo, ¿verdad? Entonces la frustración es el choque entre lo que quieres y lo que obtienes. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí es donde surge el problema, pues conmigo. Ese es el problema, ¿no? Porque las cosas no salen como yo quiero. Y esto me lleva pues al tercer paso, donde dice que cada persona es como un actor, pero quiere ser el director de la obra. Fíjate, cada uno de nosotros somos como el actor, pero queremos dar órdenes a los demás. O queremos que las luces, el ballet y todo quede como nosotros queremos. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso? Pues nos frustramos. Y dice que podemos hasta ser buenas gentes, condescendientes, para que los demás hagan lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero también por otro lado dice que podemos ser crueles, prepotentes, egoístas. Entonces, pero puede ser de los dos lados, pero podemos, fíjate, hasta aparentar ser cortés, buena gente, con tal de que los demás hagan lo que uno quiere. Cuando las cosas no resultan como uno quiere, pues ahí es donde viene esta frustración. Entonces dice, que a lo mejor no estamos echándole muchas ganas y que deberíamos ser más condescendientes, más buenas gentes, más amables, más pacientes, más tolerantes, y le echamos más ganas y otra vez vuelve a salir igual. Entonces, viviendo una vida así, fíjate, imagínate tú, llega un punto en donde te das cuenta de que tus conceptos de vida no funcionan, las ideas no funcionan, esas ideas que tienes de cómo vivir la vida no funcionan, y ahí es donde viene esta frustración. Y si esto continúa, llega un punto en donde digo, pues ahora qué hago. Y en ese punto fue cuando yo llegué, cuando yo les digo que yo le pedí a Dios. Fue una de las primeras veces que yo honestamente le pedí a Dios. Y yo decía que no creía en Dios. Pero ya cuando me encontré en esa situación, yo le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame, que no sé qué hacer con mi vida. Y apareció, fíjate, ese día yo llegué a un grupo de AA, hace 21 años. Por eso les digo, y después de ahí empecé a practicar a ver si era cierto que funcionaba. Porque yo a Dios lo puse a prueba, fíjate. Y después con el paso de los años dije, bueno, ya cuando después entras al programa y empiezas a aprender el programa y empiezas a conocer cuál es el primero, segundo, tercer paso, ya hiciste tu cuarto paso y todavía tu vida es un infierno, porque eso puede suceder. Todavía tu vida es un infierno y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y después llega otro punto en donde no nos queda de otra más que arrodillarnos y decirle, Dios, aquí estoy, ayúdame, no sé qué hacer. Y vuelve a suceder el milagro. Y esa situación por la que estabas frustrado o desesperado, ¡pum!, se acomoda. Y vuelvo a pensar otra vez que a lo mejor es una coincidencia, fíjate. Fíjate, eso me ha pasado, por todos estos años eso me ha pasado. Hasta que llego a un punto en donde empiezo a pensar, ¿será que realmente sí existe ese poder? Y llega un punto donde ya no dejas de cuestionar. Y dices, ¿sabes qué, Dios? Cuando tú quieras, yo aquí estoy. Cuando tú quieras, yo aquí estoy. Y entonces empiezas a tener esa fe.
¿Por qué? Fíjate, porque primero nosotros queremos ver para creer. Y estamos equivocados porque es al revés. Primero hay que creer para poder ver. Y luego ya empiezas a ver las nubes bonitas, el cielo bonito y dices, ¿ves? Pero primero hay que creer para ver. Entonces estábamos equivocados en la fórmula y cuando yo me di cuenta de eso, fíjense, ¿sabes qué? Empiezas a tener más confianza en la vida y tus problemas que tienes, tratas de arreglar lo que puedas según a tus conocimientos, pero siempre, siempre pido que me dé sabiduría a Dios para saber hacer lo correcto. Fíjate, hablabas de que te frustras porque no te salen las cosas, ¿verdad? Con esos conceptos que tienes de la vida. Y el segundo paso nos dice, pues es que la enfermedad está en la mente. Si no cambias tu manera de pensar, ¿cómo te van a salir las cosas de una manera diferente si las estás haciendo de la misma manera? Entonces, ¿cómo va a haber un cambio? No va a haber. Vas a seguir frustrándote y frustrándote porque quieres arreglar la situación de la misma manera con tus viejos conocimientos de antes y ya has vivido todos estos años que te han comprobado que estás en la manera errónea de solucionarlo y todavía nos resistimos a aceptar, ¿verdad? Es que tiene que ser así, ¿verdad? Y ya la vida se ha encargado de demostrarnos que no hemos sabido cómo vivir, ¿verdad? En mi caso, me doy cuenta que la ansiedad, pues, me llevaba a hacer las cosas a la carrera, ¿verdad? A no querer perder el tiempo. Y eso, pues, no me va a llevar nada más que a más ansiedad, ¿verdad? Entonces, trata de soltar las riendas, trata de confiar en ese poder superior, trata de organizarte con tu tiempo, ¿verdad? Porque de la manera que lo hice en el pasado, no me funcionó y me llevó a la depresión y a la ansiedad. Entonces, tengo que cambiar mis maneras de reaccionar ante la vida. Si no, pues voy a seguir obteniendo los mismos resultados y voy a seguir frustrándome, ¿verdad? Y dice aquí, ¿qué se hace con las emociones, ¿verdad? Pero en este caso con la frustración, ¿verdad? ¿Qué es el primer paso? Pues mientras estemos en negación de que yo me frustro fácilmente, mientras estemos en resistencia de que no es que la cajera no me atendió rápido, no es que la computadora se descompuso en el momento que no se tenía que descomponer, ¿verdad? Estamos en esa negación, pues no vamos a poder llegar a esa aceptación de la emoción, ¿verdad? En cuanto me di cuenta de que me estoy enojando porque la computadora se congeló, dije, bueno, Mónica, pues acepta, ya te estás frustrando porque el tiempo ya se está yendo y no vas a poder hacer lo que tú querías hacer, ¿verdad? O sea, y eran las 7. Frustraciones, pues esa, reconoce, tienes el sentimiento de la frustración, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos callar las emociones. ¿Cómo las callamos? Jugándonos en el alcohol, en la droga, en la negación, tomando una pastilla. Mónica se fugaba de la realidad, de sentir el miedo con las pastillas para la ansiedad. Y aquí en el programa me dijeron, enfrentar es la mejor medicina para los temores, ¿verdad? No calmarlos, apagarlos no es la solución. La solución es, hay que reconocer la emoción y no reprimirla, ¿verdad? También podemos reevaluar, ajustar las expectativas, ¿verdad? Si tenemos expectativas muy altas y nunca las alcanzamos, pues tienes que bajarlas, porque esas nunca las vas a alcanzar, y mientras estés con esas expectativas, siempre te vas a frustrar, ¿verdad? Buscar nuevas soluciones, ¿verdad? Lo que me encantó de aquí del programa, compañeros, es que la persona ansiosa como yo y controladora, codependiente, dijo el compañero, ¿verdad? Tiene una rigidez de que tiene que ser así y no hay más opciones. Y aquí me dijo la madrina, no, aquí hay opciones de la A a la Z. Así que si no te salió tu plan como lo planeaste en la A, pues tienes que tener un plan B, un plan C, y si ese no funciona, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, ¿verdad? Y no pasa nada si no sale como lo planeaste en la A, ¿verdad? Así que estas son técnicas que me han ayudado, pero específicamente la técnica de la relajación, ¿verdad? Porque cuando uno está, cuando te sientes así con esas emociones, pues lo primero que haces es agarrar la atención aquí en el cuerpo y aprender a relajarte. Es algo que me ha ayudado mucho.
Otras formas de cómo puede aparecer la frustración también es cuando nosotros nos comparamos con alguien. Entonces, y ahí pues no solamente va a aparecer la frustración, también va a aparecer la envidia. Y Exactamente. después de la envidia va a aparecer la ira, pues, La el ira. enojo, el coraje y pues lógico la frustración. Entonces cuando nosotros nos comparamos con otras personas, o también cuando, imagínense ustedes, a veces cuando yo llego a los grupos, yo por 4 años yo no supe el programa, solamente hablaba en la tribuna, ¿verdad? Porque eso decían en los grupos, que hay que hablar, hay que desembuchar, hay que sacar, ¿verdad? Y entonces súbete y háblanos, cuéntanos tu historial, y yo hacía eso. Resulta que yo ya tenía 4 años en los grupos y pues mi vida era un infierno. Yo decía, ¿realmente funciona esto? ¿Esto que dicen? Yo hacía servicios, yo era coordinador del grupo, cafetero, secretario, todos los servicios lo hacía y mi vida era un infierno. No había cambiado nada. Al contrario, estaba yo después de 6 meses que yo había dejado de beber y drogarme. Me acuerdo que mi esposa me dijo, mejor deberías de irte a tomar. Y fíjense que cuando ya empiezo yo a conocer el programa, de qué se trataba, y me empiezo a dar cuenta pues de todas estas cosas que yo no me daba cuenta. Y me doy cuenta que pues es un camino largo, pero ya después me acuerdo que llegué a un grupo donde, así como nosotros, donde tratamos de leer la literatura, de entenderla y de practicar en nuestra vida. Empecé a hacer el paso 1, 2, 3, agarré un padrino, el cuarto paso. Y yo me recuerdo cuando yo estaba, precisamente cuando estaba en el cuarto paso, de que unos compañeros que tenían menos tiempo que yo, habían llegado, en este grupo habían llegado nuevos, o sea, desde que la primera vez llegaron allí, y emocionados, fíjate, emocionados ya se agarraron luego una madrina, un padrino, y empezaron ya a hacer su primero, segundo paso y a trabajar con su padrino y su madrina. Y ya iban escribiendo el cuarto paso y yo ya tenía tiempo, meses haciendo el cuarto paso y no lo acababa. Y yo me daba cuenta y ahí me llegaba esa frustración de decir, ay, ¿por qué? Pero es que era la flojera mía, la pereza, pues. Y mirando a ellos que iban caminando y luego salía esa frustración y lógico pues tenía que decir, no, el que corre se tropieza y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Verdad? Solamente por quererle poner el pie para que espérense, yo voy adelante que ustedes, ¿verdad? Por esa frustración mía de que las cosas no me salían como yo quería, pero era porque yo era indisciplinado, muy indisciplinado. Entonces yo he trabajado todos los días, sí, pero eso no quería decir que no fuera indisciplinado. Las facturas de la luz, del gas, se me vencían y me cobraban extra recargos por no apagarla. Recuerdo que una vez yo llegué a la casa, pero esto andaba en actividad, y llego a la casa y miro la casa oscura. ¿Qué pasó? ¿No hay nadie o qué? Llegué y ahí estaba mi esposa adentro, con mi niña, estaban chiquitas. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no hay luz. Pues fui a ver el switch allá atrás, a ver si había bajado o hecho corto algo. No, pues está bien. La bolsa. Está bien, voy a revisar las facturas y veo que ya se me había retrasado como 2 meses. Ya me habían mandado así como facturas con recargos y había un aviso que me lo iban a cortar para tal día si yo no pagaba. Y pues ese día me lo cortaron. Entonces, todo tenía que ver conmigo. Por eso yo les digo que hay un folleto, ¿verdad? Por ahí que dice, ha de llegar el día en que toda persona dentro o fuera de la comunidad va a tener que enfrentarse a sus enemigos. Y el día que lo haga se va a sorprender de darse cuenta de que está asistiendo a una reunión compuesta por una sola persona, él mismo. Y que todos estos problemas que nosotros tenemos, estos sentimientos, estos resentimientos, estos defectos son creados, dice, por nosotros mismos. Y que los tigres, dice, están mayormente allí dentro de las cavernas de la mente. Ahí se encuentran. Dice, cuando nosotros nos demos cuenta de eso, de que el problema está dentro de nosotros, dice, ese día va a llegar a ser el programa para una persona lo que los fundadores querían que fuera. Dice, una fuga hacia la realidad.
O sea que nos vamos a dar cuenta, vamos a despertar, fíjate. Vamos a fugarnos a la realidad, porque estábamos fugados de la realidad. Estábamos fuera de la realidad. El problema está dentro de mí, fíjate, ¿verdad? Cuando tú dices, cuando uno realmente reconoce eso, ¡pum!, se abren todas esas luces, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muchas expectativas con la pareja, con la hija, con los compañeros de trabajo, y un día me dijo la madrina, pero ¿por qué basas tu bienestar en expectativas irreales? O sea, ¿cuándo crees que si tu esposo ya tienes 20 años con él y no ha sido de la manera que tú quieres, por qué todavía te sigues frustrando? Porque no es de la manera que tú quieres. Tu hija se crió con 2 neuróticos y tú tienes expectativas de que sea una niña tranquila, dócil, obediente, amorosa. Obvio no va a pasar, Mónica, tus expectativas son irreales, ¿verdad? Entonces yo me he dado cuenta que cuando nos vinimos a la pandemia, en el trabajo, pues nos fuimos a trabajar en Zoom y para mí era tan frustrante, compañeros, no saber usar la tecnología. Yo sentí como que la tecnología avanzó como 20 millas y yo me quedé por allá en el desierto, ¿no? Y entonces cada que entrábamos a la reunión de Zoom en el trabajo, yo temblaba, me ponía porque le cerraba la crucita y le cerraba todo el y la maestra me decía, te voy a esperar otra vez, te voy a esperar, hazlo, ¿verdad? Y era una frustración no poder hacerlo, no saber hacerlo y el no verme mensa, ¿verdad? De los compañeros porque no sabía, esa era mi frustración, ¿no? Y luego me dije yo a mí misma, y si la frustración la vas a vivir todo el tiempo que estés trabajando ahí, ¿por qué no te apuntas en una clase para aprender lo básico de las computadoras, Mónica, no? Ah, pues sí, porque esperando a que un rayo del cielo me llegue y me ilumine y ya sepa hacer todas las cosas, pues no va a pasar, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar la manera de cómo encontrar soluciones, no seguir con el mismo pensamiento terco y la misma expectativa terca que ya sabes que no te va a funcionar, ¿verdad? Entonces yo me he fijado que la frustración me lleva a la ira, ¿verdad? Pero no crean que una frustracióncita así chiquita, ¿no? Mónica la descompone hasta el grado de que la ansiedad se me prende bien fuerte, ¿verdad? Entonces un día yo le dije a la Marina, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que yo tengo 0 tolerancia a la frustración. O sea, puedo tolerar disgustarme, puedo tolerar la envidia, puedo tolerar otras emociones, las siento y se van, pero la frustración no, esa deja graves estragos en mí, hasta el grado de que me duele toda esta parte de aquí del cuello, a veces la cabeza de aquí, mucho. Duré muchos años con esas sensaciones en el cuerpo, porque la emoción es la frustración y porque yo quería seguir haciendo las cosas a mi manera y que me salieran bien, ¿verdad? Y pues obvio no iba a pasar. Entonces aquí vemos cómo la frustración me sacaba la ira y luego también venía el resentimiento, ¿verdad? Entonces por eso los 2 temas los estamos juntando porque de cierta manera tienen algún grado de relación, ¿verdad? Bueno, entonces si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, pues vamos a tener los mismos resultados, ¿verdad? Entonces fíjense, cuando nosotros empezamos con esto de la frustración, ahorita estamos hablando de la frustración, pero eso nos lleva al resentimiento. O sea que comenzamos con este tipo de frustraciones, de cosas que no nos gustan. Otra de los síntomas de la frustración es la intolerancia. O sea, somos intolerantes, pues. Y ahí somos especialistas para decir cosas en el momento exacto, para herir como navajas así, bien filosas. Y ya tenemos las palabras correctas ahí, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre les he dicho aquí, que lo que a mí me costó mucho fue cerrar la boca. En el momento cuando no tenía que hablar. Porque cuando yo hablaba frustrado, enojado, molesto, resentido, iba a decir una palabra hiriente a la persona a la que yo quería herir. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense. Que ahí es donde se crean estos resentimientos. Porque hagan de cuenta que cuando uno dice algo hiriente a una persona, hagan de cuenta que le hacemos una herida. Le hacemos una herida a esa persona. Entonces puede ser que la persona sane su herida. Pero cuando esta persona vea esa cicatriz que tú le hiciste, se va a recordar de lo que hiciste.
Y a eso se le llama resentimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos los resentimientos, dice que si nosotros no nos deshacemos de los resentimientos, nos cerramos, dice, a la luz del Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros seguimos guardando resentimientos, no vamos a poder tener ese poder que se necesita para salir de estos problemas. Cuando yo les digo que yo me di cuenta de que efectivamente, llámenlo como quiera, una persona me dijo un día, cuando yo me volví más espiritual, me alejé de la religión. Y yo me puse a pensar, ¿cómo? Porque descubrió el amor de otra manera. Pero si una persona quiere ser espiritual, también se puede acercar a una religión. Claro que sí. También se puede acercar a una religión. ¿Por qué? Porque va a descubrir eso, va a descubrir el amor. Pero esta persona lo que no le gustaba no era la religión, pues no era que el poder que se encuentra ahí, sino lo que le molestaba a esta persona eran los dogmas, las doctrinas, ¿verdad? Lo que tenía que hacer, tienes que hacer esto, tienes que, o sea, ya te imponen cosas. Eso es lo que no le gustaba a esta persona. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú encuentras ese poder, lo que te da es libertad. Libertad para no agarrar todas estas frustraciones o todos estos problemas que vienen de otras personas. Entonces empiezas a comprender a las personas. Y si se equivocó, dijo algo que no está bien que se equivoque, porque son seres humanos. Somos seres humanos. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que está equivocado en algo? A menos que me lo pregunte, ¿verdad? Pero aún así yo tengo que tratarlo con respeto, porque es un ser humano, es un hijo de Dios, una hija de Dios también, como yo. Entonces, ¿quién soy yo? Si yo no puedo perdonar a alguien, pues yo me estoy creyendo más que Dios. Y muchas veces me ha sucedido, aún todavía, que a veces no puedo perdonar a alguien, ¿verdad? Y aunque no, por ahí, ya cuando me doy cuenta, digo, no, ya estuvo, esto no es conmigo, ¿verdad? Fíjate, las dos son emociones, ¿verdad? La frustración y el resentimiento, las dos nos llevan a la ira, pero la diferencia es que la frustración es pasajera y el resentimiento es una emoción duradera que implica revivir el dolor, el recuerdo o la ofensa que alguien te hizo, ¿verdad? Es sentir el dolor una y otra vez, ¿verdad? Y aquí en nuestra literatura que les compartí el compañero Inocencio de este libro que nosotros tenemos del egoísmo hacia el altruismo, dice, nos dimos cuenta de que el resentimiento es la incapacidad de perdonar. O sea que el que está resentido no es que quiera seguirse latigando, porque en veces ni cuenta nos damos que eso es lo que hacemos. El resentimiento solamente sirve para eso, para autolastimarte, ¿eh? Pero ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo, ¿eh? Y ni siquiera queremos perdonar, ni siquiera sabemos que aunque queramos no podamos, porque viene otra vez el recuerdo, revivimos la película y nos volvemos a enojar, ¿verdad? Y parece que nos lo acaban de hacer ayer, ¿no? Dice, es la incapacidad para perdonar y una de tantas consecuencias es la amargura. Compañeros, ¿quién está bien resentido y que sea feliz, alegre, gozoso y sobre todo que viva lleno de paz? Pues no, yo por eso no pude encontrar la paz en la religión, porque yo no sabía que tenía este problema, que no había sabido cómo lidiar con esta emoción cuando llegó la primera vez a mi vida y la seguía acumulando con otra persona y con otra persona y con otra persona y con otra persona. Y el resentimiento dice que carcome el alma. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en paz si el alma se está carcomiendo? Imagínate tú un fierro, por muy fuerte que sea y que se está royendo, ¿cómo se hace el fierro, ¿verdad? Imagínate el alma, ¿no? Entonces dice, aprendimos que la enfermedad espiritual se origina solamente en el resentimiento. Nosotros así lo creemos y que la frustración, el coraje y la ira son la manifestación de otros males originados por el resentimiento. Si ya de por sí es imposible para las personas adictas recuperarse totalmente de sus adicciones por sus propios medios, con el resentimiento se complica más su existencia. Y aunque estén abstemios de sustancias,
retrocederán tarde o temprano y con más fuerza. Por eso tenemos que ir a la raíz, ¿verdad? Dice aquí el programa de café, que no importa la adicción que tengas, esos solo son síntomas, pero hay que ir a la raíz, ¿verdad? A ese trastorno adictivo que nosotros tenemos, y que la raíz es el egoísmo, ¿verdad? De cualquier adicción la raíz es el egoísmo y se manifiesta de muchas maneras en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, aunque estén abstemios de sustancias, comportamientos o personas, retrocederán tarde o temprano y con más fuerza por indisciplinados y rebeldes, ¿verdad? Que esa es una de las características de los enfermos emocionales y mentales, la rebeldía, ¿verdad? Quiero hacer las cosas a mi manera, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ¿verdad? Dice, los adictos necesitan ser liberados de su mentalidad adictiva. O sea, el problema es la mente, compañeros. Por donde le busquemos, el problema es la mente, ¿verdad? Se adicta a pensamientos, ¿verdad? Si es que esperan reconstruir su vida, el programa lo hace posible, compañeros. Por eso en ese cuarto paso, tan importante cuando lo hacemos, porque ahí tenemos la oportunidad. Y todavía muchos, fíjense, no lo queremos hacer porque no queremos perdonar a las personas que nos hicieron daño, porque pensamos que si les perdonamos, pues que estamos aceptando el daño que nos hicieron, y no es así. El perdón es un regalo para mí, para que yo me libere de esa emoción y pueda encontrar la paz. Bueno, entonces, si nosotros seguimos sin encontrar ese poder, o sin realmente tratar de entender el programa y meternos al programa, vamos a vivir con una irritabilidad constante. Entonces el doctor Silver decía que la persona, el enfermo, está irritable, descontento, hasta que no vuelve a caer otra vez. Entonces una persona, así vamos a estar frustrados, ¿verdad? Y irritables. Entonces también vamos a tomar decisiones impulsivas, ¿verdad? Como que si a lo mejor tu pareja hizo algo que no te gustó, pues a lo mejor ya te quieres hasta divorciar. A mí me pasó muchas veces. Yo ya pensaba hasta la divorciada y ya me imaginaba hasta en otro mundo, en otro lado, no sé. Entonces es muy exageración, así, tomar decisiones muy exageradas. Entonces también, fíjate, todo esto te va a llevar al desánimo. Y si tú tenías metas en la vida que cumplir, vas a abandonar las metas. Por lo tanto, pues las relaciones las vamos a dañar. Y lo peor de todo es empezar a sentir empezar a sentirse fracasados, fíjense. Eso es algo que ya es un poco más grave, que ya nos va llevando a la depresión. Imagínate a alguien que se siente fracasado, ya los va llevando a la depresión. Y ahí, cuando una persona llega a la depresión, ahí sí está más difícil salir. Y entonces todo esto hay que nosotros tener en cuenta siempre, ¿verdad? Porque si estamos irritados, nos molesta a alguien, que diga a alguien algo, que no haga algo, que no haga lo que nosotros pensamos que debe hacer, vamos a empezar a tener lo que decía Mónica, un cansancio pues mental. Vamos a empezar a tener pensamientos repetitivos, negativos. Se nos va a quitar la motivación también. Y pues lógico, pues si llegamos a esta sensación de fracaso, pues vamos a llegar a la frustración, y ahí nos puede venir la ansiedad y llegar pues a la depresión, y eso sí es lo más grave, ¿no? Ya cuando uno llega a la depresión. Pero nosotros hemos encontrado una solución aquí. Poco a poco, no es una varita mágica que decir ya, tienes un padrino, tienes tu literatura y ahora sí ya estás bien. No es tan fácil así. Hay un trabajo que cada uno va a hacer, porque Mónica o yo podemos hacer, Mónica puede practicar el programa, aprender y eso. Aunque yo me junte con ella, no se me va a pegar eso. Yo voy a tener que caminar el camino también. Y fíjate, dice, sabíamos que no podíamos obtener la recuperación de este mal abrumador solamente por los propios medios.
Muchos decimos, oh, pues ya con que haga la dinámica del espejo y una carta ya se me va el resentimiento. No, compañeros, eso nomás es algo que te va a ayudar un poco, pero tenemos que ir a la raíz, ¿verdad? ¿Y dónde se va la raíz? En ese cuarto paso, ¿verdad? Pero ¿quién es el que nos va a ayudar? Dice, por tratarse de esta obsesión, dice, necesitábamos la ayuda de Dios. Como es una enfermedad del espíritu, es una enfermedad espiritual, necesitamos la ayuda espiritual para que ese poder superior pelee la batalla por nosotros, ¿verdad? Porque es espíritu contra espíritu, compañeros. Nosotros ante el otro, el enemigo, el chanclas, el diablo, la sombra, como le quieres llamar, el egoísmo, nosotros solos ante él no podemos. Por eso nos mandan aquí a las agrupaciones, para que aquí encuentres un poder superior. Y si todavía no lo quieres concebir, pues tú solo te estás retrasando en el programa. No va a haber avance en nada, porque ese poder superior es el que va a estar en la lucha para que nosotros vayamos encontrando la sanación mental. Pero a nosotros nos corresponde la acción, ¿verdad? No es que yo le decía a Dios, libérame de la pereza, y no me quería levantar cuando sonaba el despertador, y yo pensaba que nomás con pedirle ya se me iba a quitar. No, la acción nos corresponde a nosotros para que Él pueda hacer los milagros, ¿verdad? Igual con el resentimiento, la acción me toca a mí. Dios, libérame de esta ira que siento cuando recuerdo esta persona que me hizo este daño, ¿verdad? Ayúdame a encontrar la paz. Pero yo por mi cuenta, ¿qué voy a hacer? Pues dejar de estar repite la película. Y si se viene otra vez, pues voy a escribirle, voy a hablar al padrino, voy a compartir en la tribuna donde me den espacio para hablar acerca de esto, ¿verdad? Pero no nomás con hablar en la tribuna me voy a curar, yo tengo que hacer cambios, ¿verdad? Empezar a bendecir a la persona, empezar a buscar una manera de ya no estar metida en mi pensamiento y dándole de comer. ¿Cómo le doy de comer al resentimiento? Pues siguiendo con la película. Le hubiera dicho, ¿y por qué no le dije? ¿Y qué mensa? Pero ahora que lo vea, y esto y el otro, eso es seguir alimentando el resentimiento. Y nos volvemos a enojar como que no lo acaban de hacer, ¿verdad? Esa es la finalidad del ego, robarnos la paz. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. Es gratis.